Cuando preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Alguna vez te has encontrado en medio del dolor y te has preguntado, Señor, ¿por qué me permites esto? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que toca el corazón y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser nuestra luz. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia que pueda transformar tu vida. Historia. En un pequeño pueblo, vivía Daniel, un hombre sencillo, conocido por su bondad y su constante sonrisa. Pero un día, su mundo cambió. Su negocio quebró, su salud comenzó a fallar y la soledad lo envolvió como una sombra silenciosa. Una y otra vez, Daniel se encontraba frente a su Biblia, sus labios murmurando la misma pregunta. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Cada mañana, al abrir los ojos, sentía el peso de la tristeza y la incertidumbre. Cada noche, antes de dormir, su corazón buscaba una respuesta que parecía no llegar. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía seguir confiando, incluso cuando no entendía. Y fue en medio de esa búsqueda, en la quietud de su habitación, donde Daniel comenzó a descubrir algo sorprendente. La respuesta no siempre llega en palabras, sino en la presencia silenciosa de Dios, que sostiene, guía y fortalece incluso cuando no podemos ver el camino. A veces, preguntamos, ¿por qué? Y no entendemos que Dios ya tiene un propósito más grande en nuestro dolor, pensaba Daniel, mientras sentía una paz que no podía explicar. A medida que los días pasaban, Daniel seguía preguntándose, Señor, ¿por qué esto me sucede? ¿Dónde estás en mi dolor? Cada pregunta parecía un eco vacío en su habitación, y cada lágrima derramada parecía perderse en el silencio. Pero algo en su corazón no le permitía rendirse. Una mañana, mientras caminaba por el parque con la cabeza baja y los pensamientos cargados de tristeza, vio a un niño ayudando a un anciano a recoger unas hojas caídas. La escena era simple, pero sus ojos captaron un detalle: el niño sonreía mientras servía, sin esperar nada a cambio. En ese momento, Daniel sintió un estremecimiento en su interior. Comprendió que Dios habla a menudo a través de pequeños actos de amor y bondad, no siempre mediante grandes milagros o explicaciones claras. Aquella imagen quedó grabada en su mente, como un recordatorio de que incluso en el sufrimiento, había motivos para seguir creyendo. De regreso a su casa, Daniel abrió su Biblia y leyó. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esas palabras no eliminaron su dolor de inmediato, pero comenzaron a despertar algo dentro de él, una chispa de confianza, una semilla de fe que decía, aunque no comprenda ahora, hay un propósito divino en todo esto. Esa noche, mientras cerraba los ojos, Daniel se permitió orar de manera diferente. Ya no preguntó solo por qué, Señor, sino también, Señor, ayúdame a ver tu luz incluso en la oscuridad. Ayúdame a confiar en tus caminos. Y fue en esa oración, sencilla y sincera, donde Daniel comenzó a sentir un cambio. No era un milagro que eliminara todos sus problemas, pero sí era una paz profunda, una certeza silenciosa de que no estaba solo, de que Dios caminaba con él paso a paso, aunque no lo viera con sus ojos. Recordó las palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Estas palabras comenzaron a ser como una luz pequeña, pero constante, en medio de su tormenta. Y es que la fe cristiana no nos promete una vida sin dolor, pero sí nos asegura que el amor de Dios es capaz de sostenernos incluso cuando sentimos que ya no podemos más. Con el paso de los días, Andrés empezó a darse cuenta de que, aunque había perdido físicamente a Clara, ella no se había ido del todo. Su amor, su fe y su recuerdo seguían vivos en él y en la sonrisa de su hija. Fue entonces cuando entendió que el camino de la sanidad emocional y espiritual no era olvidar, sino aprender a vivir con gratitud por lo que Dios le permitió compartir con ella. Y aquí comienza la parte más hermosa de su viaje de fe: descubrir que en Cristo hay consuelo verdadero, un consuelo que trasciende el tiempo y el dolor. Los días siguientes no fueron fáciles. Daniel seguía enfrentando problemas, facturas que no podía pagar, noches de insomnio y un sentimiento constante de desánimo.
Sin embargo, algo había cambiado en su interior. La oración que hizo la noche anterior había abierto un espacio en su corazón donde la esperanza podía entrar. Un domingo, decidió asistir a la iglesia del pueblo, algo que no hacía desde hacía meses. Al llegar, fue recibido con sonrisas y abrazos de personas que no conocía muy bien, pero que irradiaban una calidez inesperada. Mientras escuchaba las palabras del pastor, algo resonó profundamente en él. A veces, cuando preguntamos, ¿por qué, Señor?, estamos buscando respuestas inmediatas. Pero Dios nos guía a través de la paciencia, la confianza y el amor de los demás. Daniel recordó a aquel niño en el parque y comprendió que la ayuda de Dios puede llegar a través de los actos de quienes nos rodean. No siempre se trata de milagros espectaculares, sino de pequeñas señales que nos recuerdan que no estamos solos. Después del servicio, se acercó al pastor y le confesó su dolor. El pastor escuchó con atención y luego le dijo algo que Daniel jamás olvidaría. Hijo mío, la fe no significa no sentir dolor, sino aprender a caminar con Dios aun cuando el camino es difícil. A veces, los ¿por qué? Que nos atormentan son la puerta hacia un propósito más grande que no comprendemos aún. Aquellas palabras penetraron en su corazón como un rayo de luz. Daniel comprendió que su sufrimiento no era en vano, y que cada lágrima, cada dificultad, tenía un propósito en el plan de Dios. Esa comprensión no eliminó su dolor, pero le dio algo mucho más valioso, sentido y dirección. Esa tarde, Daniel decidió dar un paso concreto. Recordó a su vecino anciano, don Manuel, quien vivía solo y necesitaba ayuda para hacer las compras. Daniel fue hasta su casa y le ofreció compañía y apoyo. La gratitud y la alegría de don Manuel tocaron el corazón de Daniel de manera inesperada. Fue un momento revelador, ayudar a otros era una manera de recibir luz en su propia oscuridad. Mientras caminaba de regreso a su casa, Daniel pensó, Señor, todavía no entiendo todo, pero siento tu presencia. Gracias por mostrarme que incluso en mi dolor, hay oportunidades de amor y esperanza. Semanas después, Daniel enfrentó un desafío aún más grande. Su negocio estaba al borde de la quiebra definitiva, y la presión sobre su corazón era inmensa. Aquella pregunta que parecía constante regresó con fuerza, Señor, ¿por qué permites que esto me pase? Esa noche, agotado y sin fuerzas, se sentó frente a la ventana, observando cómo la luna iluminaba suavemente el cielo. Respiró hondo y decidió hablar con Dios, no con reproche, sino con sinceridad. Señor, no entiendo por qué debo pasar por todo esto. Mi corazón está cansado, mi mente confundida, pero aún quiero confiar en ti. Ayúdame a ver lo que tú ves, ayúdame a entender tu propósito. En ese momento, Daniel recordó todas las pequeñas señales que había recibido, el niño ayudando al anciano, las palabras del pastor, la sonrisa de don Manuel. Cada detalle era como un hilo invisible conectándolo con algo más grande que él. Comenzó a comprender que el dolor no siempre viene para destruirnos, sino para moldearnos y acercarnos más a Dios. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Daniel recibió un mensaje de un antiguo cliente que había escuchado sobre sus dificultades. El cliente le ofreció un proyecto pequeño, una oportunidad que parecía insignificante, pero que para Daniel significaba un respiro, un paso hacia adelante. Mientras trabajaba en ese proyecto, Daniel reflexionó, Señor, incluso en mi confusión y tristeza, tú has estado obrando a través de las personas y circunstancias a mi alrededor. No estoy solo. Esa misma semana, decidió hacer algo más que aceptar ayuda, comenzó a buscar maneras de servir a otros a pesar de su propia lucha. Visitó a enfermos en su comunidad, ayudó a vecinos con tareas cotidianas y compartió su testimonio de fe con quienes enfrentaban dificultades similares. Cada acto de bondad era una chispa de luz que iluminaba su propio corazón. Con el tiempo, Daniel descubrió algo sorprendente. Mientras más confiaba y servía, más empezaba a sentir paz y alegría, incluso cuando los problemas no desaparecían. Aprendió que preguntar por qué, Señor, no es un signo de falta de fe, sino el inicio de un camino hacia la comprensión y la cercanía con Dios. Al final del día, al recostarse en su cama, Daniel sonrió suavemente y susurró: Señor, sigo sin entender todo, pero confío en ti.
Gracias por tu presencia constante, por las señales que envías y por enseñarme que el amor y la fe son más fuertes que cualquier dificultad. En ese momento, una calma profunda lo envolvió. Daniel comprendió que la respuesta a su por qué no estaba en cambiar sus circunstancias, sino en transformar su corazón y su fe. Y con esa fe renovada, estaba listo para enfrentar el mañana, confiando en que Dios tenía un propósito incluso en el dolor más profundo. Los días pasaron y, con ellos, Daniel comenzó a notar un cambio sutil pero poderoso en su vida. Aunque los problemas no habían desaparecido, su manera de enfrentarlos era diferente. Ya no sentía que cargaba el peso solo, su fe se había convertido en un escudo invisible que lo sostenía. Un viernes por la tarde, mientras caminaba hacia la iglesia para ayudar en la preparación del servicio, encontró a Mariana, una joven de su comunidad que atravesaba una situación similar a la suya: desempleo, enfermedad en la familia y dudas sobre el futuro. Ella le confesó con lágrimas en los ojos: Daniel, no sé cómo seguir adelante, siento que Dios me ha abandonado. Daniel la miró a los ojos y, con voz serena, respondió: Mariana, yo también he estado allí. He preguntado, ¿por qué, Señor? Una y otra vez. Pero aprendí que aunque no entendamos todo, Dios nunca nos deja solos. Él trabaja incluso cuando no lo vemos. Podemos confiar en que cada dolor tiene un propósito. Esa conversación se convirtió en un momento transformador para ambos. Daniel decidió guiarla a través de pequeños pasos de fe, oración diaria, actos de servicio y reflexión en la palabra de Dios. Día tras día, la joven empezó a sentir una paz que no había conocido antes y su confianza comenzó a florecer. Lo que Daniel no esperaba era que, al ayudar a Mariana, algo similar ocurría dentro de él. Cada acto de apoyo y cada palabra de aliento fortalecía su propia fe. Comenzó a comprender la verdad profunda de lo que había leído en la Biblia. Cada vez que ayudamos a otros, estamos ayudando también a nuestro propio espíritu. Un domingo por la mañana, mientras Daniel y Mariana asistían al servicio, el pastor compartió una enseñanza que resonó profundamente en su corazón. Cuando no entendemos el por qué, Dios nos invita a mirar más allá de nosotros mismos. Nos llama a confiar, a servir y a creer que, incluso en la oscuridad, su luz nunca nos abandona. Daniel sonrió al recordar sus propios días de desesperación y cómo cada paso de fe lo había llevado hasta allí. Comprendió que su dolor y sus preguntas habían sido el terreno fértil donde su fe podía crecer, y que al compartir esa fe con otros, estaba cumpliendo un propósito más grande que él mismo. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Daniel sintió algo que no había experimentado en meses: un profundo sentido de gratitud. Sus problemas seguían presentes, sí, pero su corazón estaba lleno de esperanza y confianza. Por primera vez, pudo decir con sinceridad: Señor, no entiendo todo, pero gracias por enseñarme a confiar, a servir y a ver tu mano en cada detalle de mi vida. Y así, Daniel aprendió una lección que cambiaría su vida para siempre: la fe no siempre nos da respuestas inmediatas, pero nos da fuerza, propósito y una luz que guía incluso en los momentos más oscuros. El siguiente desafío llegó inesperadamente. Una tormenta azotó el pueblo, y el negocio que Daniel estaba reconstruyendo sufrió graves daños. Todo parecía derrumbarse de nuevo. El temor y la frustración tocaron a su puerta, y por un instante, la pregunta volvió con fuerza: Señor, ¿por qué ahora? ¿Por qué tanto dolor? Esa noche, Daniel se sentó frente a la Biblia, con las manos temblorosas. Abrió las páginas al azar y sus ojos se posaron en un versículo que lo impactó profundamente. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Daniel sintió que Dios le hablaba directamente, recordándole que la fe verdadera no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de confiar en Dios a pesar de ellos. Con renovada determinación, comenzó a trabajar con lo poco que tenía,
confiando en que cada esfuerzo, aunque pequeño, estaba guiado por la mano de Dios. Mientras reparaba el negocio, recibió ayuda de vecinos, clientes y amigos que, de manera casi milagrosa, aparecían justo cuando más los necesitaba. Cada gesto de apoyo le recordó que Dios obra a través de las personas, incluso cuando creemos que estamos solos. Un día, mientras limpiaba el polvo de una esquina del local, encontró una nota que alguien había dejado en la puerta. Nunca pierdas la fe. Dios tiene un plan para ti, y cada prueba es solo un paso hacia algo más grande. Daniel sonrió y susurró, gracias, Señor. Ahora entiendo que no estás eliminando mi dolor, sino transformando mi corazón para que pueda ver tu propósito. Esa misma semana, Mariana, la joven que él había guiado, regresó para darle las gracias. Había recibido noticias de un trabajo que parecía imposible, pero que Dios había abierto para ella. La alegría de Mariana se convirtió en un testimonio vivo de cómo la fe y el amor que compartimos se multiplican y tocan vidas que ni siquiera imaginamos. Daniel comprendió que cada prueba, cada lágrima y cada por qué, Señor, eran piezas de un rompecabezas más grande. La verdadera lección no era la ausencia de sufrimiento, sino aprender a caminar con Dios en medio del dolor, descubriendo su amor y su propósito en cada paso. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Daniel oró de corazón. Señor, gracias por enseñarme que tus planes son perfectos. Gracias por mostrarme que la fe transforma la oscuridad en luz y el dolor en esperanza. Ayúdame a seguir confiando, sirviendo y amando, incluso cuando no entienda todo. Y así, Daniel comenzó a vivir de manera diferente. Cada día era un recordatorio de que preguntar por qué, Señor, es solo el inicio de un camino hacia la fe profunda, la confianza y la transformación interior. Con el tiempo, Daniel comenzó a notar cambios visibles en su vida y en su entorno. Su negocio, aunque no completamente recuperado, empezaba a prosperar de nuevo, gracias a la ayuda de su comunidad y a la constancia de su fe. Pero lo más importante no era lo material, era la transformación de su corazón y su visión de la vida. Un día, mientras ayudaba a organizar alimentos para familias necesitadas en la iglesia, Daniel se detuvo un momento y recordó todo lo que había vivido, la desesperación, las lágrimas, la sensación de soledad. Y como cada pregunta de por qué, Señor, había sido respondida poco a poco a través de señales, personas y actos de amor que él ni siquiera había previsto. De repente, comprendió algo profundo, el dolor no era un enemigo, sino un maestro silencioso. Cada prueba había sido una oportunidad para fortalecer su fe, desarrollar compasión y aprender a confiar en la providencia de Dios. Mariana, que ya había encontrado estabilidad y esperanza en su vida, se acercó a Daniel con una sonrisa brillante y le dijo: Daniel, gracias a ti aprendí a confiar en Dios incluso cuando todo parecía perdido. Tu ejemplo me enseñó que no estamos solos y que siempre hay una luz al final del túnel. Daniel sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, se dio cuenta de que su dolor y sus preguntas habían sido utilizadas por Dios para inspirar y transformar a otros. Todo el sufrimiento, las lágrimas y la incertidumbre habían generado frutos de esperanza, fe y amor en la vida de quienes lo rodeaban. Esa noche, al regresar a casa, Daniel encendió una vela y se sentó frente a ella, reflexionando sobre su camino. Sus labios pronunciaron una oración sincera y profunda. Señor, ahora entiendo. Gracias por caminar conmigo en la oscuridad, por enseñarme que cada por qué tiene un propósito. Gracias por usar mi dolor para enseñarme a servir, confiar y amar. Ayúdame a seguir siendo un canal de tu luz, para mí y para los demás. En ese instante, una paz inmensa llenó su corazón. Ya no había temor, ni desesperación, ni preguntas sin consuelo. Solo una certeza: Dios estaba presente en cada momento, en cada prueba y en cada acto de amor que surgía de su vida. Daniel entendió que preguntar por qué, Señor, no era un signo de duda, sino una señal de búsqueda y apertura para crecer en fe y comprensión. Y con esa fe renovada, estaba listo para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Dios obra siempre, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Con el paso de los meses, Daniel se convirtió en un ejemplo de fe viva en su comunidad.
Su negocio prosperaba de manera modesta, pero lo que realmente brillaba era su corazón transformado y su capacidad de iluminar a los demás con esperanza. Aquellos que lo conocían lo veían sonriente, sereno, lleno de paz, y se preguntaban cómo era posible que alguien que había atravesado tanto dolor ahora irradiara tanta luz. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de niños ayudando a un anciano a recoger hojas, exactamente como él lo había visto tiempo atrás. Sonrió, reconociendo que la vida se mueve en ciclos, el amor y la fe se multiplican cuando se comparten, y los actos de bondad vuelven a nosotros de maneras inesperadas. Daniel recordó sus noches de llanto, preguntando, ¿por qué, Señor?, y comprendió que esas preguntas habían sido el inicio de un camino que lo llevó a una fe más profunda, a un corazón más compasivo y a una vida más plena. Cada prueba, cada lágrima y cada momento de incertidumbre habían sido utilizados por Dios para acercarlo más a Él y para enseñarle a ver su propósito en lo invisible. Consciente de todo lo vivido, decidió compartir su historia con la comunidad. En la iglesia, frente a familiares, amigos y vecinos, Daniel habló con voz firme y cálida. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué, Señor?, quiero decirte que no estás solo. No siempre entenderemos el propósito de nuestro dolor, pero podemos confiar en que Dios obra a través de cada dificultad. Él transforma nuestra tristeza en fuerza, nuestra incertidumbre en fe y nuestro miedo en esperanza. Cada prueba puede ser el comienzo de un milagro en tu vida, si decides confiar y no rendirte. Las lágrimas de aquellos presentes no eran solo por él, sino por la esperanza que su historia traía a cada corazón. Daniel comprendió que su vida ya no era solo suya, su experiencia se había convertido en un puente para guiar a otros hacia la confianza en Dios. Esa noche, mientras cerraba los ojos, sintió una paz absoluta. Su oración fue simple, pero llena de gratitud. Señor, gracias por nunca abandonarme, por responder a mis, porque, a través de tu amor, tu presencia y tu pueblo. Gracias por enseñarme que la fe no elimina el dolor, pero transforma el corazón. Ayúdame a seguir confiando y siendo un instrumento de tu luz en este mundo. Y así, Daniel descubrió la verdad más profunda: preguntar por qué, Señor, no es un signo de debilidad, sino el inicio de una fe que madura. Se fortalece y se convierte en un faro para quienes también buscan respuestas en medio de sus tormentas. Tu por qué puede ser el comienzo de tu milagro. Confía. Sirve. Ama. Y verás cómo Dios transforma cada lágrima en esperanza.